Muy buenas tardes, continuamos un miércoles más con nuestra programación dedicada al consumo en nuestro programa Consumo Cuidado. Y un miércoles más, como no, estamos con Susana Arizkun de la Asociación de Consumidores Irache. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un dato que me ha llamado la atención, el programa de hoy va dedicado a las reformas, y un dato que me ha llamado bastante la atención de una entrevista, de una encuesta que creo que han realizado ustedes, es que el 32% de los navarros quieren reformar su casa. ¿Por qué crees que se debe este número tan elevado de personas? No, pues porque se ve que está claro que hay necesidad en este momento, necesidad de reformar la casa, y según lo que también te dejo claro que, bueno, pues 3 de cada 10, por ejemplo, hablan de una reforma relacionada con el tema de la energía. Les preocupa mucho el tema de la energía, que es algo importante, que antes no se valoraba mucho, sino que en este momento sí, entre que la economía es más justa y luego, en segundo lugar, bueno, pues también nos preocupa más el medio ambiente, pues buscamos que realmente hacer una reforma para que esa energía en la propia vivienda pues redunde en un beneficio. Entonces te diré que ha subido 13 puntos con respecto al año anterior, y luego ya también que 1 de cada 4 habla también que quiere hacer una reforma de los baños. Entonces, bueno, pues que el ciudadano quiera pedir reformas, me parece que es algo que, bueno, significa que hay una preocupación en que las viviendas tengamos mayor calidad de vida, que es muy importante, y que consigamos de esa manera, bueno, pues que realmente, bueno, vivamos en unas condiciones mejores. Y la prueba es que la encuesta deja claro con relación a ello. Yo sí que sobre todo insistiría primero, como consumidores, usted va a hacer una reforma, vale, ¿qué es lo que tiene que pedir? ¿Qué es lo que usted tiene que pedir para que esa reforma salga adelante sin problemas? Bueno, pues lo primero que le diría es que pida un presupuesto lo más detallado posible, en la que refleje exactamente todos los conceptos de lo que usted quiere que le vayan a hacer en el trabajo detrás, pero por escrito. Insisto en ello porque es lo típico que, bueno, hay un presupuesto en el que más de una vez el ciudadano te dice, es que como era el amigo, el conocido, pues me he encontrado con que, bueno, pues que me lo han hecho verbal, y me he encontrado luego pues que el presupuesto que me dijo verbal no coincide para nada con la factura de después. Pues no, señores, pidamos siempre un presupuesto por escrito para que lo tengamos cerrado y sepamos que eso es lo que nos van a cobrar y no va a ir a más. Eso es la primera parte. Luego ya, bueno, insistiría también un poquito en el que ese presupuesto, lógicamente, bueno, pues en vez de decir solo uno, pido 3 o 4 presupuestos. ¿Para qué? Pues para saber un poco a qué atenerme, qué importe estoy hablando, qué empresas me lo van a hacer, y bueno, valoro un poco. Eso sí, ese presupuesto, tengamos claro que el que no lo aceptemos con ellos, nos pueden cobrar por presupuesto no aceptado. Entonces, al momento de preguntarlo es, oiga, quiero un presupuesto lo más detallado posible, por el hecho de que si luego yo no lo hago con ustedes, me van a cobrar por presupuesto no aceptado, y entonces te dirán, pues sí o no. Si te dicen que sí, te van a cobrar por ello, tú lo valoras si te compensa o no pedir varios presupuestos o no. Pero yo creo que es fundamental, cuando estás hablando de obras grandes, saber un poco qué puede valer en el mercado y que te lo den, vuelvo a repetir, lo más detallado posible y por escrito, porque puede ser la manera de agarrarnos luego a ello. También nos podemos encontrar, no sé, casos, por ejemplo, en el que sí que pedimos un presupuesto por escrito y luego nos encontramos realmente con la factura que se ha inflado un poco más el precio. Luego preguntamos a la persona que nos ha hecho la reforma, no, es que este tipo de baldosas no la tenía el proveedor y hemos tenido que obtener estas otras, o no sé, por ejemplo, en casos de jardín con césped artificial se da bastante, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. También habrá que ver un poco ese presupuesto qué es lo que pone, porque hay veces que te deja opción como un poco más amplio, diciendo el presupuesto va a ser tanto, pero puede haber modificaciones hasta de un 10%. Y si te lo pone, ya sabes que atenerte a que la cantidad puede ser esa más un 10%, porque puede haber modificaciones en un momento determinado. O también, yo qué sé, han valorado una cantidad determinada, pero luego al abrir, pues ha salido un problema mayor y el arreglo supone no sé cuánto más. Pero claro, para eso, para cobrarte no sé cuánto más el arreglo, tendrán que comunicártelo. ¿Qué quiere decir? Tendrán que llamarte y decirle, oiga, que he mirado hoy con respecto al presupuesto, que hemos visto que también hay que hacer esto, esto otro y esto otro, supone tanto más, ¿le interesa a usted que se lo haga? Y que se lo den por escrito, y tú como consumidor luego decides si quieres o no. Lo que no te pueden hacer es tener un presupuesto cerrado y luego cobrarte no sé cuánto más, porque es que ha habido unos imprevistos. Esos imprevistos me los tendrás que comunicar para que yo sepa a qué atenerme
y si me interesa o no me interesa, claro, que puede ser que a lo mejor no me interesa esa nueva ampliación, pero lo que no pueden hacer es eso, hacer lo que ellos consideren oportuno, modificarlo y luego cobrarte el añadido por encima. No, eso no se puede hacer. Y casos estamos teniendo de ello, pues porque al final, bueno, pues la empresa dice, esto es mejor para usted y le cobro tanto más. No, esto puede ser mejor para mí, pero yo tengo que saber que eso supone no sé cuánto dinero más añadido a mi presupuesto y yo valoro si me compensa o no realmente entrar en ello o lo dejo estar como está, sabiendo que a lo mejor no va a quedar tan perfecto, pero ya vale, poco por ahí. Podemos también encontrarnos casos en los que quizá la empresa o la persona que te haga la reforma sí que considere que puede ser mejor para ti, que no te varíe el precio, pero sí que el resultado final no es lo que habías hablado con él o lo que tenías en un principio contratado. ¿Cómo podemos evitar este tipo de ocasiones? Bueno, pues habrá que ver un poco el presupuesto que tienes. Si ese presupuesto por unas calidades determinadas, eso es lo que te vale a ti como consumidor y no te lo pueden modificar. También hay veces que el ciudadano dice, es que no me fío mucho de esta empresa, ¿qué calidad me va a poner? Mira, yo compro todos los productos, compro todas las piezas y que me lo coloquen ellos. Pues es otra opción más. Pero sobre todo, si en el presupuesto pone las calidades, tú te podrás agarrar a decir, estas son las calidades que yo he contratado y no coincide con lo que me has puesto. Entonces, no estoy de acuerdo. Claro, si en el presupuesto simplemente pone reforma de la casa, pues es muy ambiguo. Y eso puede ser cualquier cosa. ¿Qué material? Material de buena calidad, que también hemos visto. Y dices, hombre, hay materiales buena calidad, hay muchos. Hay regulares y aquí le llamas bueno, malo o regular. Es que es absurdo. Es que hay veces que son muy poco detallados. Y cuando son muy poco detallados, eso no beneficia para nada al consumidor cuando hay una reclamación detrás. Otra también que puede haber es, vamos a ver, yo sí quiero que para una fecha determinada se termine esa obra, hay que tenerlo claro, que nos ponga fecha de principio y fecha de finalización de la obra. Y si nos lo pone, tendremos dónde agarrarnos esa fecha de principio y esa fecha de finalización. Que llegado la fecha determinada la están incumpliendo, pues entonces tendremos derecho a una posible indemnización por ese perjuicio ocasionado. Pero cuando tengamos fecha de principio y fecha de finalización. Y también, yo diría, no solo fecha de finalización, sino también posible indemnización por el perjuicio ocasionado. Si lo tenemos puesto agarradito, vas a ver cómo acaban para la fecha correspondiente. Claro, esa era una de las cuestiones importantes, que es prácticamente algo casi dogmático en este tipo de gremios, que nunca terminan al tiempo y casi nunca terminan a la fecha que te habían indicado. La manera de evitar este tipo de ocasiones sería la que nos comenta Susana. Ni lo dudo, sería la manera de tenerlo agarrado. O sea, que ponga una fecha de principio y una fecha de finalización. Que todos entendemos que a lo mejor se puede alargar algo más. Bueno, pues la finalización, ponla un poquito más larga. Si calculas que pueden ser 2 o 3 meses más tarde, ponla hasta esa fecha. Pero esa fecha sabes que se ha cumplido y a partir de ahí me das la casa en condiciones con toda la reforma realizada. ¿Por qué? Porque tenemos casos de ciudadanos, tristemente, que han tardado 6 y 8 meses más en darles la casa debido a esa reforma mal hecha y han tenido que vivir en casa de familias, en amigos, en pisos de alquiler. Y dices, esto no puede ser. Es que muchas veces no son conscientes, yo creo, del perjuicio que pueden ocasionar. Así es, que no puede ser. O que a lo mejor están en 4 o 5 obras a la vez. Claro. Entonces, claro, pues el que presiona un poquito más se lo arreglan antes. Sí, y el que presiona menos, más tarde. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Por eso, yo más que presionar a base de estar empujando y llamando como loco, yo en el momento de hacer el presupuesto lo solicito así. Ah, pues esto no me interesa. Ah, pues si no a usted le interesa, a mí tampoco. Me cojo otra empresa. Si hay un montón de empresas en el mercado. Si es que al final, como digo, la sartén la tenemos por el mango nosotros, que es nuestro dinero y nosotros somos los que estamos pidiendo unos presupuestos lo más detallados posible, con fecha de principio y de fecha de finalización. Y es la manera de tenerlo agarrado como consumidores. Tenemos la sartén por el mango, como decías, porque con nuestro dinero pues podemos optar a las diferentes empresas que nos hayan dado el presupuesto. A la hora de pagar a esas empresas que ya nos han hecho la reforma, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? O sea, ¿les pagamos en un principio que hagan el trabajo, los dividimos por fases, por así decirlo, y una vez terminada la fase se le abona la cantidad determinada? Hombre, yo tendría claro que una parte, lógicamente, lo pagas al principio, pues porque tienen que comprar el material, lo entiendes. Aunque, bueno, el que se ha comprado su material por su cuenta no tiene sentido. Pero el que ha comprado el material a través de la empresa, yo entiendo que tienen que comprarlo y hay que pagar una parte por adelantado y asegurarles que vas a hacer la obra con ellos, ¿vale?
pero no todo, porque claro, si pagas todo y luego si no lo terminan para la fecha y hay problemas, ¿qué haces? A reclamar, a protestar, a exigir. ¿Tengo derecho? Sí, pero si usted ha dejado una parte importante para el final, yo creo que está mejor. Fecha, principio, una parte. Conforme la obra se va realizando y le hago el trabajo X, en ese trabajo X te pago la siguiente parte y me das mi facturita. Esta otra obra que te he hecho, vale, te pago la factura, veo que compruebo que está bien y con la facturita. Y luego al final lo que hacemos es, finalizado la obra, un plazo de 15, 20 días, un mes más tarde te pago el resto. Y así yo he visto que la obra está en perfectas condiciones, no hay problema y adelante. Algunos te dirán, pero para eso está la garantía. Sí, claro que tengo mi garantía detrás, de 3, 5, lo que sea de años de garantía que me des, el mínimo 3, de ahí pueden ser mucho más, vale. Pero, claro, el problema es que tú has cobrado todo y luego me toca protestar y reclamar y luchar y pelear. Sí, meterte en fregados y en juicios, problemas. Y con abogados y te quita horas de sueño. Exacto. Al final son problemas. Y a Irache no nos viene lo bueno, a Irache nos viene siempre lo malo. Entonces nos viene el ciudadano cabreado, enfadado, llevo 6 meses esperando a que me terminen mi obra, no hay manera, me falta esto, esto otro, no coinciden los materiales, ya vale. Entonces claro, dices, ¿qué pruebas tiene usted de todo esto? Y hay veces que sí que tenemos muchas y otras a lo mejor tenemos muy poquito. Entonces, presupuesto siempre por escrito, detallado, materiales, fecha de principio, fecha de finalización, formas de pago, una parte dejarlo para el final y un poquito más tarde, si puede ser, que nos den nuestras garantías correspondientes. Y a partir de ahí, oye, pues estaremos encantados. Y si nos lo ha hecho muy bien, seremos los primeros de boca en boca en contarlo a otros y decirles, jo, lo bien que me ha hecho a mí el trabajo fulanito, apúntate a él porque, oye, una seriedad y una manera de funcionar maravillosa. O al revés, vaya desastre, que no hay manera que me lo termine y me lo ha terminado porque como yo tenía una fecha de finalización, le preocupaba esa penalización que tenía que pagarme. Pero como consumidor intentemos agarrarlo y será la manera de que luego los problemas sean mucho menores, seguro. Tener todo bien agarradito desde el principio, bien detallado y que no haya una posible segunda lectura o una lectura entre líneas. Así es, y que además es un trabajo que estás pagándolo, que quieres que quede bonito lo antes posible y a lo mejor te están amargando a base de broncas y follones continuas. Y vuelvo a repetir, a Irache no nos vienen las maravillas de lo bien que lo han hecho, sino qué desastre, qué mal está todo, y entonces a partir de ahí tienes que ir viendo un poco qué documentación tienen para poderte agarrar a ello, hacerles las reclamaciones. ¿Que luego se arreglan extrajudicial? Pues muchas sí. Te diré que el 90% de las reclamaciones de Irache se solucionan extrajudicial, lo cual quiere decir que está muy bien. Pero bueno, hay un 10% que nos toca llevarlo al juzgado y si lo agarramos antes conseguiremos seguramente no llegarlo al juzgado, sino todo lo contrario y que esa persona esté contenta, con un trabajo bien hecho, unas facturas bien marcadas de las fechas correspondientes, con nuestras garantías detrás y unos derechos como consumidores. Ya tenemos decidida la reforma que queremos hacer en nuestra casa, ya tenemos también agarradito, como decíamos, todo lo que conllevaría esa reforma, esa obra. ¿Qué tipo de licencias, permisos, burocracia tendríamos que solicitar para poder ya llevarla a cabo? Hombre, ahí lógicamente tendrás que pedir la licencia correspondiente en el ayuntamiento, el que corresponda con respecto a la reforma que tú vas a realizar y lógicamente si ves una comunidad de vecinos, hablar con la comunidad de vecinos, porque aunque no sea algo común, sino que es particular, sí que vas a molestar seguramente en ruidos, golpes, etcétera. Entonces, para ver un poco qué horario puede ser el que perjudiques menos a la comunidad de cara a poder hacer esas obras, esas reformas y que la comunidad, bueno, pues sepa, bueno, que se va a hacer eso, aunque supone un esfuerzo para todos, porque al final es un perjuicio para todos ese ruido, esa molestia, pero, bueno, tienes tu detalle de decirle, oye, mira, que sepáis que lo voy a hacer, qué horario puede perjudicar menos para no incordiar a todos y bueno, de eso vamos a conseguir que, pues, que la comunidad esté más contenta y de cara a los ayuntamientos lógicamente pides tu licencia correspondiente para esas obras que tendrás tu tiempo determinado para realizarlo y lógicamente tienes que pagar por ello pues porque las reformas se tienen que pedir sus licencias. Retomamos con una idea que comentabas al principio, Susana, la idea de la vivienda más sostenible y habitable. ¿Qué quieres decir con eso? Vamos a ver, lo que está buscando cada vez más es que el ciudadano tenga una calidad de vida, en primer lugar,
y a la vez pues sea más eficiente. O sea, al final estamos hablando de cuidar el medio ambiente, entonces tiene que ser cada vez más pues viviendas con envolvente, que se está haciendo cada vez más de reformas. ¿Para qué? Para aislarlas mejor, de cara a que vivan con una más calidad de vida y no perjudique tanto al medio ambiente. Y se está viendo cómo el ciudadano cada vez más está más concienciado en ello, y aparte de que económicamente le repercuta mucho y dice, oye, el envolvente me viene muy bien porque lo que haces es forrar la casa entera de arriba abajo y consigo pues que se aísle, y entonces cuando hace mucho calor no se note, y cuando haga mucho frío también se note mucho menos y consuma mucho menos, tanto aire acondicionado como calefacciones. A la vez también eso beneficia mucho más al medio ambiente, y eso se está concienciando mucho más el consumidor. También es verdad que en este momento hay un montón de ayudas para el tema de rehabilitación, etcétera, cada vez mayores, por parte de la Oficina de Rehabilitación del Gobierno de Navarra, con lo que antes de hacer cualquier reforma que vaya a realizar usted, de ventanas, de fachadas, etcétera, pregunte en la Oficina de Rehabilitación si hay esas ayudas, porque realmente le puede compensar económicamente y puede conseguir una mejora para sus viviendas y a la vez, bueno, a un precio lo más ajustado posible. Pues ya lo saben, viviendas sostenibles, tener todo agarradito desde el principio para que no haya una posible vuelta de hoja, y también pedir los permisos y las licencias necesarias tanto al ayuntamiento como a los vecinos de la comunidad. Susana Arizco, muchísimas gracias por atendernos. De nada, hasta luego.